Le damos muchísimas gracias al Señor por este momento también que vamos a disfrutar próximo de su palabra. Estamos tan agradecidos al Señor porque Él nos dejó su palabra para que nosotros sepamos cómo vivir en cada decisión de nuestra vida, disfrutar de poder acercarnos a Él para pedir su consejo, para pedir su voluntad, porque eso es lo más hermoso, hermanos. Sabemos que su buena voluntad es perfecta y es agradable para nuestra vida. Que siempre podamos tener ese corazón rendido a Él para pedirle a Él su voluntad en toda nuestra vida. Que no se haga como nosotros queremos, sino como Él quiera. Vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo hermoso que hemos disfrutado de alabanza y de adoración a ti, Señor. Gracias también por las ofrendas y gracias, Señor, porque viene tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo guíe la vida de tu siervo, el pastor Walter, que al abrir su boca sea dada con todo de nuevo tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo sea hecha la obra para la cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor por este momento, ¿sí? Que podemos adorarle un domingo más, el primer día de la semana, venir a presentarnos delante de Él. Sabemos que Él nos examina, nos mira, nos observa y sobre todas las cosas, como decíamos, nos ama con amor eterno. Por eso le damos la gloria, la honra y la alabanza a Él. Bueno, hermanos queridos, estando allí, tiene preparado papel, lápiz o los celos para tomar nota. De seguro el Señor nos va a hablar en esta mañana preciosa. Y yo le invito a ponernos de pie y vamos a leer su palabra en Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis 1, 26. Gloria a Dios. El primer libro de la Biblia está allí. Apenas abrimos la palabra de Dios. Y dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Gloria a Dios. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Gracias. Podemos ver aquí que Dios nos creó, dice su palabra, a su imagen y semejanza. ¿Con qué fin, hermano? Con el fin de que nosotros le demos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, la adoración a Él. Con el fin de que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, ¿no? Podemos ver de que Dios de esta manera, al crearnos a nosotros o al hombre a su imagen y semejanza, al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los ha hecho rectos, los ha hecho perfectos. Podemos ver la palabra de Dios que dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Fíjense qué clarito allí, ¿no? Eclesiastés 7:29. No sé si algún hermano lo quiere leer. Así reforzamos su palabra. Eclesiastés 7:29. Lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. Gloria a Dios. Ahí hay otra traducción. Fíjense, el Señor lo hizo perfecto y nosotros lo enredamos todo, ¿sí? Tiene que buscar el hombre muchas perversiones. ¿Había en Reina Valera, como dice Patri? He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, podemos ver que cae por tierra la falsa doctrina de que el hombre fue concebido en pecado original, que el hombre nace en pecado original.
Esta doctrina es traída por los calvinistas y enseñan esta herejía diciendo que el hombre nace en pecado original. Vemos claramente como dice el Señor que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, si nos hizo a su imagen y semejanza al hombre, lo hizo perfecto, como dice Eclesiastés, lo hizo recto, lo hizo justo, hermano. Pero el hombre buscó sus propios caminos, buscó las desviaciones. El hombre arruinó la situación, como quien dice, porque buscó la perversión. Entonces, es una tremenda herejía. Es importante, hermano querido, que nosotros escudriñemos las Escrituras y conozcamos la palabra de Dios para no caer en el error. ¿Cuánta gente cae en el error y malinterpretan este pasaje precioso que habla de nuestro inicio, de nuestro comienzo? El hombre no nace con pecado original, el hombre nace recto. Dios lo hizo puro, Dios lo hizo como Él es santo. No podía dar otra cosa que dar su santidad y de soplar su espíritu precioso y darle vida al hombre. Pero el hombre buscó su propio camino. Entonces, a raíz de esta situación, por el hombre haber desobedecido a Dios, ¿no? El hombre peca. Cuando Adán y Eva desobedecen, pecan ante Dios. Comen del árbol que no tenían que comer. Son expulsados del huerto de Edén. Se corta la relación con Dios. Y por cuanto entró ese pecado, entró la muerte en ellos. Esa muerte espiritual que los separa al hombre de Dios. De haber estado al principio en esa amistad, en esa unidad, uno con Dios, con su Creador, vienen a estar separados. Ahora alguien tuvo que venir a remediar esta situación. Y damos gloria, honra y alabanza, porque es Cristo Jesús. Él vino para darnos, para reconciliarnos con Dios y de esta manera nosotros pudiéramos ser más semejantes a Él. Ese es el título del sermón de hoy día, más semejantes a Él, hermano querido. Que nosotros podamos ser más semejantes a Cristo. Dice su palabra, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Es decir, a los que creen en Cristo y se arrepienten de su pecado, Dios les concede, hermano, el derecho de ser hijos de Dios. Por ende, son conformes a la imagen de su Hijo. Por eso, cuando venimos a Cristo y recibimos a Cristo, aceptamos, nos arrepentimos de nuestro pecado y queremos que Cristo viva en nuestra vida, pasamos a caminar a la imagen de Cristo. Por eso ser más semejantes a Él. Sabiendo de que Dios va perfeccionándonos a cada uno de nosotros en el caminar cristiano, como dice Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó la buena obra en nosotros. Estamos muertos en pecado, pero al venir a Cristo tenemos vida y vida eterna. Y esa vida de Cristo está en nosotros. Su Espíritu está en nosotros. Y de esa manera, Él comenzó la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Para qué, hermano, esta obra? Para ser más como Cristo. Esta obra de Dios, esta obra que se perfecciona en nosotros, es para que nosotros nos asemejemos más a Él. Que busquemos más ser iguales a Cristo. Ahora, no lo podemos lograr por nuestros propios medios. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es por eso que Dios, ¿qué hizo? Nos envió su Espíritu. No estamos solos, sino que el Espíritu de Dios vino a nosotros. Era necesario que Él se fuera, que Cristo Jesús fuera, para que el Espíritu Santo viniera y reposara en ¿quién? En cada uno de nuestros corazones. Por eso que el Espíritu Santo es quien nos ayuda en esa perfección y nos guía a toda la verdad. Miren qué importante el rol del Espíritu Santo, de esta persona preciosa del Espíritu Santo, que está en nosotros y nos guía
nos alerta, nos cuida, nos previene de todo mal, porque conocemos la verdad, porque Él nos lleva a la verdad. Por eso, hermano querido, oremos para que aquellos que están en tinieblas sean redarguidos, para que vengan al conocimiento de la verdad, para que el Espíritu Santo haga esa obra preciosa en ellos y los libre de todo pecado y de todo mal. Entonces, Él nos ayuda de esta manera a nosotros poder serle fiel, a poder ser obedientes. ¿Para qué, hermano? ¿Con qué fin? Para ser más semejantes a Él. Para ser más semejantes a Él. En el principio, a imagen de Dios creó al hombre. Lo creó recto. El hombre pecó, se contaminó, se separó de Dios. Pero Dios, por su amor, envió a su Hijo Jesús. Cristo vino a nosotros y hoy tenemos su Espíritu. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no darle gracias aún en las pequeñas cosas y en las grandes? Porque Él tiene cuidado. Él conoce todo de nuestra vida, hermano. Conoce nuestro andar, nuestro caminar, nuestro sentarnos, nuestro acostarnos. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él nos mira con amor eterno. Porque nosotros hemos decidido seguirle. Hemos decidido ser semejantes a su Hijo. Qué precioso, ¿no? Por eso entonces vamos a ver 3 pasos fundamentales para llegar a ser más semejantes a Cristo Jesús. Como primer punto, nuestra entrega a Dios. Nuestra entrega a Dios. Ser más semejantes a Cristo es el resultado de esta entrega a Dios. Y dice su palabra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. ¿Cómo debe ser nuestro culto? Racional. Esto implica, hermano, que debemos dar una entrega total. Debemos rendirnos a Él. Nuestro culto debe ser un culto diario, un sacrificio vivo, de alabanza y adoración, de humillación delante de Dios y de reconocer de que si no está Él en nuestra vida día a día, nosotros no somos nada. Estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero porque Cristo vino a nuestras vidas, porque le recibimos, porque le abrimos nuestro corazón para que Él habite en nosotros, podemos tener este culto racional, una entrega, ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Cristo Jesús se ofreció, hermano, por la humanidad, por todos, no por algunos. Él se ofreció por todos. Y fíjese, si Él se ofreció, Él dio su vida, fue a la cruz y entregó su vida, murió por nosotros. ¿Cuánto más nosotros no vamos a querer rendirnos en ese sacrificio vivo? Es una ofrenda agradable delante de Dios de parte de nuestras vidas. No tenemos que hacer otra cosa, hermano. No tenemos que pagar ningún alto precio, porque ya lo pagó Cristo. Porque la sangre de Cristo que fue vertida en esa cruz nos limpió de todos nuestros pecados. Entonces, qué precioso que nosotros vengamos con disposición a hacer un sacrificio vivo de alabanza, de adoración y de exaltación a Él, ¿no? Rendidos ante Él. ¿Y qué más? Y que nuestras mentes sean como renovadas y transformadas. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué nuestra mente tiene que ser renovada y transformada día a día para ser semejante a Cristo? Ese es el fin. Cuando nosotros vamos a su palabra, conocemos la verdad nos hace libre, la palabra de Dios nos limpia y nos renueva nuestra mente. Renovamos nuestra mente y nos transformamos en Cristo Jesús cada día más para ser más semejantes a Él. ¿Por qué decimos más semejantes? Porque no somos semejantes a Él. Y ya lo vamos a ver más adelante. Sino que más semejantes. Vamos camino a Él. A esa perfección. Él es perfecto. Él es santo. ¿Sí? Él es poderoso. Gloria a Dios.
Cuando Jesús le dijo a Leví, le dijo, sígueme, dice que Leví, ¿qué hizo, hermano? Dejó inmediatamente la mesa de dinero que estaba haciendo, porque era cobrador de impuestos, y le siguió. Vemos allí en Marcos capítulo 2, verso 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Que nosotros tengamos esta actitud de rendirnos completamente a fin de que, hermano querido, a fin de seguirle a Cristo, a fin de ser igual a Él. Es necesario que nosotros le sigamos. Él nos llama, Él llama al hombre y a la mujer, Él llama a toda la humanidad a que se arrepientan. Ahora le damos gloria, honra y alabanza, que podemos tomar la decisión y decir, Señor, así como Leví le dijo, tomó esa acción de seguirle, nosotros la tengamos día a día en nuestras vidas y en nuestro corazón. Por eso Juan el Bautista decía que es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, menguamos, queremos menos de nosotros, queremos más de Él para asemejarnos más a Él. Entonces es fundamental que todo esto lo hagamos a través de su palabra. Allí lo dice en Juan capítulo 3, verso 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Fíjense que dice, no dice me parecería, no, es necesario, es fundamental, es importantísimo, quiere decir, que nosotros tomemos la decisión de menguar para que Cristo crezca en nuestras vidas. Si nosotros tomamos esta actitud, vamos a tener una actitud de servicio a Dios. Y vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer su voluntad. Qué hermoso es cuando estamos haciendo su voluntad. Nuestro espíritu está reposando en el Espíritu Santo, tranquilo, porque estamos haciendo su voluntad. Ahora, cuando no hacemos su voluntad, algo nos inquieta. ¿Saben por qué? Porque somos sus hijos. Hay un vigía ahí, como en el vehículo, ¿vio? Cuando el vehículo no está en buenas condiciones, tiene ahí un aparatito que le hace una lucecita que hay algo que está imperfecto y hay que solucionarlo. Nosotros, como somos sus hijos y vamos a su manual y aprendemos de su palabra y queremos caminar más semejante a Cristo, cuando estamos en su perfecta voluntad, estamos en paz. Pero cuando hay algo que hay que acomodar, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Ahora que estemos ahí siempre, prestando atención al Espíritu Santo, siendo obedientes a su palabra. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Con una actitud de humildad. Si nosotros tenemos esa actitud de humildad, hermano, es que estamos diciendo a Cristo Jesús y reconociendo que yo necesito menguar para que Él crezca. Como decía Juan el Bautista. Gloria a Dios. El segundo punto, ser semejantes a Cristo nos muestra es por nuestra libertad del pecado. Nuestra libertad del pecado. Ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado de la libertad del pecado. Fuimos libres por Cristo Jesús de ese pecado, de esa condenación, que el mundo mismo la tiene si no se arrepiente a Cristo, si no viene a Jesús. Dice en Romanos 6:11, Romanos capítulo 6, verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo debemos considerarnos? Muertos al pecado, pero vivos para con Dios, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Por eso lo tenemos presente, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él dio su vida y pagó el alto precio para que nosotros pudiéramos tener una relación íntima con Dios y estar cerca de Él para la eternidad, para siempre. Puesto que Jesús vivió una vida sin pecado, ¿cuánto más nos consideraremos nosotros de llevar una vida en santidad, una vida sin pecado? Porque Él cargó por nuestros pecados.
llevando una vida de pureza, que tomemos esa determinación de ser semejantes a Él, parecidos a Cristo Jesús, parecernos, mirarnos en el espejo de su palabra, mirar atentamente la palabra de Dios y escudriñar, y que ella vaya haciendo el efecto y el obrar en nuestras vidas. Porque cuando vamos, no, como dijimos anteriormente, no lo estamos haciendo solo, sino que su Espíritu está con nosotros. Al obedecer a Dios, hermano querido, el pecado ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos en su perfecta voluntad, el pecado no tiene más nada que hacer con nosotros. Y de esta manera, ¿qué pasa? Nos asemejamos más a Cristo. Nos acercamos más a esa estatura, a ese molde perfecto que es Cristo Jesús. Unidos en Cristo, en su muerte y resurrección, tenemos comunión con Dios y libertad para resistir el pecado. Si nosotros estamos unidos, hermano, en su muerte y resurrección, tenemos comunión. ¿Para qué? Para resistir el pecado. El castigo del pecado y el poder que tenía sobre nuestra vida murió ¿con quién? Con Cristo en la cruz. Por eso le adoramos. Por eso el valor que nosotros le damos es un valor que no tiene precio, pero es importante para nuestras vidas, porque estamos reconociendo que Cristo Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y en todo lo que hacemos y en todas las tareas que tenemos por delante, Él está en medio nuestro, porque Cristo murió en la cruz. Entonces nuestro viejo hombre, lleno de pecado, ¿qué pasó? Murió de una vez por todas. Miren qué precios. Ese viejo hombre, esa vida de pecado o esa vida pecaminosa que llevamos, fue solucionada y fue cambiada de muerte a vida por Cristo Jesús. Miren qué obra maravillosa. Y nos vamos perfeccionando en la obra de Cristo Jesús. Entonces ahora, por esa acción de Cristo, ¿qué estamos nosotros? Estamos libres. ¿Sí? Estamos libres del pecado. Libres por Cristo. ¿Para qué estamos libres, hermano querido? Para adorar, para glorificar, para servirle, para exaltarle, para agradarle a Él. Para agradarle. Esto que estamos nombrando lo expresa en su palabra en Romanos capítulo 6, del 5 al 6. Romanos 6, del 5 al 6. Ahora, al estar bajo la gracia, Pablo dice que no tenemos libertad para pecar y pasar por alto los mandamientos de Dios. Al estar en la gracia no tenemos esa libertad para poder pecar. Bueno, estoy bajo la gracia, yo puedo hacer lo que se me parece. No podemos pasar por alto su palabra, su mandamiento, lo que nos dejó establecido. Cuando nosotros estamos bajo la ley, éramos ¿qué? Siervos del pecado. Pero ahora, por la gracia de Dios, al estar unidos a Cristo Jesús, Él es nuestro Señor. Y nos ayuda y nos guía por quién, como decíamos anteriormente, por medio de su Espíritu Santo, para hacer lo bueno y desechar lo malo. Nosotros podemos tomar la determinación de hacer lo bueno y desechar lo malo, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, hermano querido. Y lo hacemos porque su Espíritu está dentro nuestro y podemos tener esa libertad de caminar en Cristo Jesús. Aquellos que caminan en el pecado no pueden venir a la luz si no se arrepienten. Si se arrepienten de sus pecados, pues serán aceptos delante de Dios. De lo contrario, no, hermano. Por eso es importante arrepentirse y decir que necesitamos a Cristo Jesús para que Él sea el dueño y el Señor de nuestras vidas. Esto que leímos recién, que comentamos recién, hace referencia en Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6, 14. Jesús nos invita a seguirlo. A ver, vamos a leer Romanos 6, 14. Un hermano, por favor, que lo pueda leer. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjese, el pecado no se enseñoreará, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
Y el único que pudo cumplir toda la ley fue Cristo Jesús. Nadie más puede cumplirla. Porque cuando cumplís un punto, fallás en el otro. Porque solamente Cristo pudo cumplir todo el bloque de la ley. Y por eso estamos bajo la gracia. Es la gracia de Dios. Es ese favor de Dios para con nosotros, que es Cristo, como decíamos el domingo pasado, ¿no? Cristo, Él es el favor. ¿Cómo no querer estar con Él todos los días de nuestra vida? Cuando nos levantamos, cuando despiertan nuestros ojos, estamos allí. Gracias, Señor. Gracias porque tú me das la vida. Gracias porque puedo respirar. Gracias porque en este momento puedo adorar y glorificar tu nombre. Qué precioso. Gloria a Dios. Por eso Jesús nos invita aquí, hermano, a seguirlo. Y tenemos su ejemplo de obediencia. Porque Él lo dijo, dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 15, verso 10. Juan 15, 10, fíjese, así como Él permanece en los mandamientos de su Padre, de Dios, Él obedeció hasta la muerte. Y permanece en su amor. Entonces, si Él permanece en su amor, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos su esencia, tenemos su amor. Nos asemejamos más a Cristo. Al permanecer en su amor, podemos amarnos también los unos a los otros. No solamente permanecer en el amor con Él en forma vertical, sino que también podemos amarnos con nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, del 12 al 13. Este es el mandamiento, que nos amemos unos a otros. Entonces, cuando nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios, es porque hacemos esto. Los mandamientos de Dios no son gravosos, porque no los estamos cumpliendo solos, porque Él está con nosotros y en nosotros, hermano. Entonces, es importante escudriñar y mirar y obedecer la palabra de Dios, ¿no? También podemos ver que no solamente Jesús obedeció, sino que el apóstol Pablo o los apóstoles. El apóstol Pablo también obedeció a Cristo. Y él que dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. En 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Qué precioso. Cuando se trata de rechazar el pecado en nuestras vidas, sabemos que no estamos solos. Cristo está en nosotros. Cuando el pecado viene, hermano, está al orden del día. La contaminación en este mundo está al orden del día. Porque el mundo está bajo el maligno. Pero cuando ese pecado viene, sabemos que no estamos solos. Sabemos que Él está con nosotros y que Él nos ayuda a desechar el pecado. ¿A través de qué? Vamos a ver, por la palabra de Dios. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por la palabra de Dios. En el Salmo 119:11. En mi corazón, decía el salmista, he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. Si nosotros atesoramos su palabra, vamos a guardarla. ¿Y qué va a pasar? No vamos a pecar contra Él. Ahora, no solamente por la palabra, por la intercesión de Cristo. Por lo cual, dice, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Cristo intercede por nosotros. Puede también salvar perpetuamente. No es una salvación momentánea, salva para siempre, de una vez y para siempre, hermano querido. Qué precioso. Pero ¿a quiénes? ¿A quiénes salva? A los que por Él se acercan a Dios. Fíjense, ahí está diciendo clarito
que el único camino a Dios es Cristo Jesús. El único mediador es Cristo Jesús. No hay más nadie. Nadie tiene ese derecho. Eso es lo importante. No lo tienen ningunos que se dicen ser santos o aquellos que la llaman a la Virgen María. No, hermano querido, María fue la madre de Jesús en esta tierra, una mujer santa de Dios. Pero ese puente para tener esa relación con Dios es Cristo Jesús. Por eso a Él le adoramos, por eso a Él le glorificamos, lo reconocemos como nuestro Señor y nos queremos asemejar cada día más a Él. Qué precioso. Ahora, por su palabra, por la intersección de Cristo, por el Espíritu Santo también, ¿quién mora en dónde? En nosotros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. ¿Cómo dice Pablo a los Gálatas que debemos andar en el Espíritu? No satisfaciendo los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, ¿qué traen? Nada aprovechan, es para corrupción. Y por ende nos lleva al pecado. Pero el del Espíritu nos lleva a llevar una vida en comunión con Dios. Y asemejarnos cada día más a Cristo. El punto 3 nos habla de nuestro crecimiento como cristianos. Ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado de ese crecimiento cristiano. Dice su palabra, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué precioso. Segunda de Pedro 3:18. Luego de ser salvos por medio de Cristo Jesús, comenzamos a dar nuestros primeros pasos como cristianos. Empezamos a dar nuestros primeros pasos, creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo, caminando en qué, hermano, en la sabiduría y el amor de Dios, para así llegar a ser más como Cristo, para estar cimentados en la doctrina de Cristo. Repetimos la cita, 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, por siempre, hermano. Amén. Así sea. A Él sea gloria, la honra y la alabanza a Él. Y el Señor dice, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, decía Pablo a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahí estaban dando testimonio Pablo. De la misma manera, como él había aprendido de Cristo, como había obedecido a Cristo, que le imitaran en estas acciones, en este proceder para ser semejante a Cristo. Cuán importante es crecer en nuestra vida, hermano querido, y asemejarnos a Él. Qué importante es el crecimiento. Ese crecimiento va conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Dijera el pastor Nicolás, recuerden, hermanos, que estamos en obras. Pastor Nicolás García, ¿sí? Él dijo así, recuerden que estamos en obras. Por eso que tenemos que ir caminando, mirando, no desviando nuestra mirada en Cristo Jesús para asemejarnos más a Él. Qué precioso. Ahora, fíjese de lo que hablamos al principio. Un día el proceso será completo. Y vamos a ver qué dice su palabra. Un día, ese es el día que esperamos. Dice en 1 Juan 3:2. Si algún hermano lo quiere leer. 1 Juan, capítulo 3, verso 2. Gloria a Dios. Porque como decíamos, estamos en obras, pero ese día el proceso será completo. Queridos hermanos,
nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Gloria a Dios. Fíjense, miren qué hermoso. Amados, ahora somos hijos de Dios. Miren cómo nos trata Pablo, Juan, ¿no? Amados, a la iglesia amada, porque es amada por Cristo, es amada por Dios. Y entonces no, es recíproco ese amor, ¿no? Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, cuando decimos sabemos, quiere decir estamos seguros, estamos firmes en lo que hemos creído. Que cuando Él se manifieste, que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, que cuando Cristo venga en las nubes a presentarse a buscar a su iglesia, se manifieste. ¿Qué dice? Seremos semejantes a Él. No dice seremos más semejantes, como decíamos el título del mensaje. Somos más semejantes porque queremos llegar a ese punto, a ser semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Qué precioso es verlo cara a cara. Qué precioso es ver su presencia cara a cara y estar con Él. Por eso, hermano querido, que nosotros tengamos esa actitud y ese deseo de estar todos los días con Él, de ser más semejantes a Él, para que el día de mañana sea materializado, el día de mañana sea literalmente que estemos con Él, semejantes a Él, con un cuerpo glorificado, porque Él va a venir a buscarnos. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso estamos aquí, por eso le adoramos, por eso le servimos, por eso muchos son vituperados, por eso muchos son burlados, son discriminados, pero nosotros nos mantenemos firmes porque sabemos en quién hemos creído y que Él es nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. ¡Qué precioso! Ahora, ¿cómo podemos ser más semejantes a Cristo? ¿Nos hacemos esta pregunta? ¿Cómo podemos ser más semejantes a Cristo? Entregándonos por completo a Dios. Esa entrega total, con un corazón sincero, humillado, dispuesto, un corazón agradecido. ¿Y saben qué más? Rendido a Cristo Jesús. Rendido. Aquí estoy, Señor, heme aquí. Rendido. Cuando dice rendido, hermano, quiere decir, es sinónimo de ser obediente. Porque cuando me rindo a Cristo es porque lo obedezco. Y quiero ser semejante a Él. Ese corazón rendido y todo este agradecimiento es porque nosotros somos libres de la esclavitud del pecado. Recordemos de dónde Dios nos sacó. Recordemos, hermano querido, quiénes éramos antes. Simplemente para darle el valor a quien se lo merece, que es Cristo Jesús. El único que cambia vidas y transforma corazones. Por eso, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Ya no viviendo a nuestra manera, a nuestra forma o costumbres. Cada cual trae sus costumbres, o algunos traen tradiciones de su familia, hermano. Aquí en Argentina tenemos distintas regiones, como en todo el mundo, ¿no? Y cada región tiene su tradición, y son tradiciones humanas, que no alaban a Dios, que no glorifican a Dios. Pero cuando venimos a Cristo, todos estos estándares que tenemos son desechos, porque ya somos una nueva criatura en Cristo Jesús y ya queremos vivir conforme a su manera, conforme a su forma, conforme a su propósito y voluntad. Porque queremos estar en su molde. Gloria a Dios. Porque como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo habíamos mencionado, ¿sí? Pablo dijo con certeza, hermano, porque demostraba eso, porque vivía. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Viviendo de acuerdo al conocimiento de la sana doctrina. Hay muchos que se creen que están conformes a la palabra de Dios caminando, pero resulta que su camino es torcido, porque no es conforme a lo que dice su palabra. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios para caminar conforme a ella.
¿Conforme a qué? A su voluntad. ¿Y cómo es su voluntad, hermano? Es buena, es agradable, digo, y perfecta. Como dice Romanos 12. Es agradable y perfecta. Seremos más semejantes a Cristo porque somos hijos de Dios. Y cuando Cristo se manifieste, es lo que decíamos recién, lo veremos cara a cara. Ahí seremos semejantes a Cristo. Ahora somos más semejantes. Queremos ir en aumento, como la aurora. Ir en aumento, hermano. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Hemos puesto la mano en el arado, como lo hemos comentado en otras ocasiones. Y no vamos a mirar atrás, sino que vamos adelante, porque proseguimos a la meta. Por eso te insto a que nos guardemos en santidad. Es importante guardarse en santidad. Y para eso tenemos que ser obedientes a su palabra. Ser sensibles a la voz de su Espíritu. A permanecer firme te insto en la verdad. Hermano, te insto. ¿Cuántos han empezado conociendo y caminado en la verdad y se han desviado? Qué triste, ¿no? Qué triste para aquellos donde el Espíritu Santo se aboca y ya no está en ellos, queda vacía la casa. Pero nosotros tenemos en nuestra vida a su Espíritu y nuestra casa está ordenada. ¿Saben por qué? Porque Él la ordena, porque Él nos guía, porque Él nos dice qué tenemos que corregir, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que caminar. ¿Y cómo nos dice? A través de estar firmes en su palabra, de conocer su palabra. ¿Y saben qué más? Y ya ahí termino. A estar expectantes a su venida. Estemos expectantes. Dije el pastor Nicolás, estamos con la maleta ahí lista. ¿Usted está con la maleta lista? No sabemos cuándo Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Nadie sabe cuándo va a sonar esa trompeta, solo Dios, en su soberanía. Pero cuando suene esa trompeta, que nosotros estemos listos para poder ir con Él. Como las vírgenes prudentes que tenían sus lámparas llenas de aceite. Gloria a Dios. Que esto, hermano querido, nos lleve a cada uno de nosotros a parecernos más y más a Cristo. Ser más semejantes a Él. Que el Señor les siga bendiciendo. Les invito a que nos pongamos de pie. Su palabra ha sido expuesta, Él nos ha hablado. Habla nuestro espíritu, habla todo nuestro ser. Toda nuestra vida se alinea en su palabra. Por eso, algún hermano que quiera orar por esta palabra puntualmente, tenga libertad. Padre, gracias por este mensaje que nos ha traído el pastor. Gracias por poder llenar nuestra vida, por poder despertar, por poder levantarnos, disfrutar de la familia de fe, poder enriquecer nuestros corazones, nuestro espíritu, ser más semejante a ti es lo que uno anhela cada día, lo que tiene que, sin duda, buscar de su palabra, que tú nos des la fuerza y la voluntad de día a día para poder no aflojar los brazos, no bajar los brazos, no dejarnos llevar por las tentaciones del mundo. Pedimos también por gente que se ha alejado, los hermanos que están en desacuerdo, que están alejados de tu palabra, de tu voluntad, que tú les puedas hacer volver a tu camino, que puedan abrir sus ojos, como uno también ha flaqueado, tú nos des la fuerza cada día. Bendice a la gente también que está en tu camino, que siga dando esa fortaleza para seguir en tu voluntad, Padre. Pedimos por también nuestras familias, tú estés dándole mucho ánimo en cada situación que te pasa, Padre. Bendice también al resto del mundo que esté en momentos difíciles y que tú seas la fortaleza, Padre. Ponemos el resto de la semana en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias porque tú has hablado en nuestras vidas en esta mañana tan clara, que cada día, Señor, vamos a poner nuestro corazón para humillarnos ante tu
presencia y reconocerte y reconocer que necesitamos más de ti, Señor. Que sin ti nuestra vida no tiene sentido. Que todo lo que somos y que todo lo que tenemos es gracias a ti. Gracias porque disponemos nuestro corazón para ser más semejante a ti. Ayúdanos y ayuda a cada uno de nuestros hermanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué hermoso. Bueno, hermanos queridos, nos podemos saludar en la paz del Señor. Saludamos a nuestros hermanos que están en las redes. Que tengan un bendecido domingo. Bendigan a sus familias y mucho cariño para todos. Nos vemos el domingo que viene.